Vamos a hablar con la magíster en Relaciones Internacionales, Constanza Caminos, que está ya en comunicación con nosotros. Constanza, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, Eh, está bien. Muchas bueno, gracias por la invitación. bueno, en términos generales, ¿cómo estás observando la situación en Venezuela? Decíamos una situación muy compleja, muy difícil. ¿Qué valoración tenés sobre eso? Bueno, la realidad es que la declaración recién que acabamos de escuchar de Leopoldo López hace mucho hincapié, digamos, en las cuestiones internas inherentes al conflicto que hoy en día está viviendo Venezuela. Pero no podemos perder de vista que la ubicación geoestratégica que tiene Venezuela en cuanto a los recursos, recordemos que el 80% del petróleo, de las reservas de petróleo a nivel mundial, están erradicadas en Venezuela, donde el 80% de las empresas que actualmente explotan ese petróleo son de origen estadounidense, y existe también un 20% de las otras empresas que son, digamos, de propiedad de Venezuela y que tienen convenios de explotación con países como China y Rusia. Entonces, quizás esta crisis humanitaria que hoy estamos viendo, que se plasma en cuanto a lo que Lugones hablaba sobre la desnutrición, la falta de medicamentos, sin mencionar cómo nosotros también estamos viendo afectados por la gran afluencia de refugiados que están ingresando a nuestro país, que llegan realmente en condiciones de una crisis humanitaria de una gran magnitud, de lo cual la realidad es que no ha tenido relevancia dentro de los organismos internacionales como Human Watch, Human Rights Watch y demás, nos hacen ver que en realidad hay muchas otras cuestiones que están en juego a la hora de solucionar este problema, y que hace alusión a un, digamos, desarrollo histórico que ha tenido Venezuela y toda la región en torno a la posición geoestratégica para con Estados Unidos. Hoy en día, a nivel internacional, digamos, podemos encontrar que los actores que había mencionado recién, que son tres grandes potencias a nivel internacional, no se ponen de acuerdo sobre cómo, digamos, tratar la cuestión humanitaria por los intereses que hay en el trasfondo. Claro. Otro actor importante que tenemos que tener en cuenta es el narcotráfico. ¿Por qué? Porque no es menor que el 80% de la droga producida en Colombia sale actualmente por Venezuela. Cuando Néstor Torres, que está siendo buscado internacionalmente, digamos que tiene una orden de detención por parte de Estados Unidos por organizar el tráfico de drogas en ese país, ha sido nombrado ministro de Relaciones Interiores, de Justicia y Paz por el régimen de Maduro. Lo cual pone en evidencia que va mucho más allá de cómo internamente la sociedad civil se puede organizar para socavar al poder de Maduro. Estamos hablando de que prácticamente personas civiles como nosotros, en unas condiciones deplorables, tienen que salir a luchar con palos y armas caseras contra un régimen instaurado con muchísimo todavía apoyo de las Fuerzas Armadas. Y ese apoyo que tienen hoy en día de las Fuerzas Armadas está completamente vinculado al poder que se le ha dado en el último tiempo con respecto a la organización interna del Estado. Claro. O sea que ellos son los que organizan todo lo que es el comercio y la entrega de los bienes que la gente necesita, tipo papel higiénico y demás, son todos suministrados por las Fuerzas Armadas. Más teniendo en cuenta que también están, digamos, muy implicados en el narcotráfico a nivel estatal. El cártel de los soles, sí. Perdón, ya termino con esto y ya te doy lugar a las preguntas. El cártel de los soles es reconocido, digamos, internacionalmente como el actor que hoy en día involucra a todos los militares y funcionarios del gobierno de Venezuela, ¿sí? Que manejan la entrada y salida de la droga, y como la misma, no solamente por el territorio nacional, sino como la misma llega a otros lugares, en particular a Estados Unidos y a Europa. Por eso creo que no es tan fácil, digamos, una declaración en la cual se pide a la sociedad civil que trate de sacar
o que se junte, se reúna para sacar al régimen de Maduro, porque hay otros actores tan involucrados y tan fuertes y tan potentes que marcan, digamos, la situación actual en cuanto a los intereses que hay por detrás de la democracia o, digamos, la autocracia que actualmente se está ejecutando en Venezuela. Claro, Constanza, vos decías, bueno, rápidamente posicionaste dos cuestiones, ¿no? Dos pilares centrales. Por un lado el petróleo y por otro lado el narcotráfico. Y esta vinculación que siempre se ha mencionado desde los opositores, de que lo han denominado incluso como un narcoestado, ¿no?, a Venezuela. Estas son dos pilares centrales que están por detrás de lo que se puede ver día a día en las pantallas y en las distintas imágenes que llegan de Venezuela. ¿Los fundamentos centrales son estos dos? Y la verdad que podemos decir, bueno, estos dos sumado al juego geopolítico de las tres potencias, claro, que están actualmente involucradas. Claro. En lo cual, la realidad es que es triste de alguna manera uno, como latinoamericano, pensar que este conflicto ha llegado hasta esta instancia en la cual no podría ser mediado por las instituciones regionales que nosotros tenemos, por los marcos de integración y los procesos de integración vinculados y que tienen de alguna manera participación o que pudieron en realidad haber sacado una mediación de una manera mucho más sensata, pero no lo han logrado. Entonces, ¿qué han necesitado? Digamos que las grandes potencias entraran en juego. Ya creo que es muy tarde hablar de una América Latina unida para solucionar este problema. Recordemos que, ya desde finales de la década de los 90 se consideraba América, al Cono Sur, principalmente, como una región de paz a nivel internacional, porque no teníamos conflictos, a diferencia de otras regiones y otros continentes, que pudieran poner en juego o en jaque la intervención de otros estados hacia nuestro continente. Situación que se mantuvo, digamos, quizás en los primeros 20 años del cambio de siglo, pero que, en los primeros 15 años del cambio de siglo, pero que en la actualidad, digamos, se ha visto socavado porque los líderes actuales no tienen una comunión a la hora de ponerse de acuerdo para solucionar estos conflictos. Constanza. Sí. Fernanda te saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernanda? Bien. Cuando hablas de que los organismos no pudieron mediar, no pudieron hacer esto de alguna otra manera, ¿te referís a la ONU? ¿A qué organismos? ¿Hay organismos de derechos humanos que han intentado que esto se resuelva de otra forma? Bueno, en realidad no hablo de la ONU en sí, porque la ONU, digamos, es un organismo internacional, del cual no solo participan los países de América Latina. Fundamentalmente hablo, por ejemplo, de los procesos de integración que nosotros tenemos en el Cono Sur, principalmente Mercosur, en donde Venezuela hoy en día es un estado adherido pero suspendido en cuanto a sus poderes. Claro. También podemos ver en el caso de la UNASUR, digamos, que ha nacido en el 2004, digamos, se empiezan a hacer las primeras negociaciones y después termina de constituirse en el 2007, de la Organización de Estados Americanos, de la cual Estados Unidos también forma parte, de la cual también ha sido suspendido, pero no se han dado instancias de negociación ni de mediación. Claro. Hubo, digamos, sí, desde el año pasado, y acá vuelvo a hacer hincapié en cómo, digamos, otros actores fuera de los estados nacionales de América Latina han tenido que involucrarse, se forma el Grupo de Contacto Internacional, los que seguramente ustedes han escuchado hablar porque forman parte del mismo países de América Latina como Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, más otros países de la Unión Europea. La Unión Europea como un todo, pero que aparte ha enviado representantes de diferentes países. Que lo que procuraban era una salida democrática, digamos, convocar a elecciones con digamos, una supervisión de estos estados para que realmente se pudieran decir que las mismas se mantenían los cánones de la legalidad. Pero ¿qué ha pasado? Esta mediación que intentaron en algún momento realizar caducó en el momento en el cual diferentes estados, tanto latinoamericanos como de la Unión Europea, reconocieron, ¿sí?, a Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, como presidente
¿sí?, de Venezuela. Por tal motivo, siempre recordemos que en una instancia de mediación, el mediador como tal, en su rol, ¿sí?, siempre tiene que acercar a las partes, pero nunca puede posicionarse o estar a favor de una de las partes. De alguna, claro. Porque si no, ahí se pierde la instancia de mediación. Y entonces, esto ha llevado que, digamos, los pasos que se pudieron haber llevado en algún primer momento para salir a una instancia democrática, de la cual en realidad, esto ya es una opinión personal, Maduro nunca hubiera permitido, por el hecho de que él sabe y tiene claramente, y ve claramente que él ha perdido la legitimidad de la sociedad. Hoy en día lo que él realmente tiene es el respaldo de las Fuerzas Armadas, que es el poder que le da sustento. Pero la legitimidad realmente, como presidente, podríamos decir que la tiene Guaidó, ¿sí? Y Guaidó llama y libera a Leopoldo López, porque no perdamos de vista que en realidad Leopoldo López, cuando quiso participar de los comicios allá por el 2014, se le da, digamos, esta prisión domiciliaria, ¿sí?, por 13 años. Y Guaidó, en su rol de presidente de la Asamblea Nacional, que recordemos que esta Asamblea Nacional vendría a ser lo que para nosotros es el Parlamento, o Congreso, que a partir de una reforma, la última reforma constitucional de 1999, llevada a cabo por Chávez, se hace unicameral, ¿sí?, en donde hoy, digamos, el poder o la mayoría parlamentaria la tiene el partido de Leopoldo López, ¿sí?, que es la Mesa de Unidad Democrática, que se constituyó con y hoy en día tiene 111 candidatos, por sobre el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el que responde a Maduro. Por tal fin, y dado esa pérdida de legitimidad y de respaldo social de Maduro, ya hace un año, porque fue el 1 de mayo del 2017, que ante esta instancia Maduro le saca el poder a la Asamblea Nacional y forma una asamblea constituyente, ¿sí?, que es la que para él hoy en día tiene el poder. Y el Tribunal Supremo de Justicia, que juega un rol acá fundamental, y acá también podemos ver por qué podemos hablar que estamos en una oclocracia, es decir, una conducción de un mal César, porque no podemos estar hablando hoy en día de una democracia o un autoritarismo. Estamos hablando de una figura que en realidad nunca quiso, tanto desde Chávez hasta la actualidad, ser un gobierno democrático con elecciones abiertas, en donde haya un juego de poderes. Estamos hablando en realidad de un cesarismo progresivo, que lo que quería era que su partido se mantuviera en el paso del tiempo, pero no con una participación activa de la oposición. Por eso durante el gobierno de Chávez podemos ver que en realidad Leopoldo López había sido, digamos, suscripto a participar en la política durante el gobierno de Chávez. No es actual ni es una cuestión reciente. Bien. Constanza, muchísimas... Entonces esta situación lleva a que no solamente un problema interno, digamos, en cuanto a la falta de legitimidad del poder y demás, sino también a cómo los actores internacionales han aprovechado esa coyuntura para encender el fuego, que no es tan fácil que se apague con las declaraciones que acabamos de escuchar de Leopoldo López. Bien. Constanza, muchísimas gracias por estos minutos.